Imagina que puedes descargar tus recuerdos, aprender un nuevo idioma en segundos o incluso vivir para siempre dentro de una máquina. Lo que antes parecía ciencia ficción ya está a la vuelta de la esquina y hoy vamos a adentrarnos en la historia de los pioneros que están a punto de compartir su cerebro con la inteligencia artificial. Bienvenidos al canal, soy tu guía en este viaje al futuro de la neurotecnología. Desde los primeros electrodos que se clavaron en la corteza cerebral en los años 60 hasta los implantes de última generación que hoy conectan neuronas con chips de silicio, la evolución ha sido vertiginosa. Proyectos como la interfaz cerebro-computadora, los desarrollos de la empresa Neuralink y los ambiciosos programas de la Unión Europea han sentado las bases de lo que ahora llamamos BCI, o interfaz cerebro-máquina. En los próximos minutos conocerás a 3 personas reales que ya están probando la fusión entre cerebro e IA. Entenderás los riesgos y beneficios y descubrirás qué significa todo esto para el futuro de la humanidad. Comencemos con los pioneros. Miguel, ingeniero neurocognitivo de 34 años, sufrió una lesión cerebral que le dejó la mano paralizada. Su motivación no era la fama, sino recuperar la capacidad de mover su propio cuerpo. Después de una evaluación exhaustiva, se le implantó un conjunto de electrodos en la corteza motora, una zona que controla los movimientos voluntarios. Cada vez que piensa en mover su mano, el chip capta la señal eléctrica y la traduce en impulsos que estimulan los músculos a través de una prótesis externa. Ana, artista digital de 28 años, buscaba expandir su creatividad más allá de los límites del lienzo. Con un chip de estimulación colocado en el lóbulo occipital, la zona responsable de procesar la visión, puede convertir una imagen que imagina en una obra digital al instante, sin necesidad de tocar un teclado o un ratón. Por último, el Dr. Luis, neurocirujano de 45 años, dirige un estudio sobre la memoria a largo plazo. Con microelectrodos implantados en el hipocampo, la estructura que consolida los recuerdos, está explorando cómo reforzar la retención de información y potencialmente revertir los efectos del envejecimiento cognitivo. Estas historias no son aisladas. Alrededor del mundo, aproximadamente 2.000 personas participan ya en ensayos de interfaces cerebro-máquina, y el número sigue creciendo a medida que la tecnología se vuelve más accesible. Ahora, ¿cómo funciona realmente esta conexión entre cerebro e inteligencia artificial? Todo parte de sensores diminutos que capturan la actividad eléctrica de las neuronas. Esa señal cruda pasa a través de un algoritmo de decodificación que la interpreta y la transforma en una acción concreta, ya sea mover un cursor en la pantalla, escribir un mensaje o activar una prótesis. Existen 2 grandes familias de interfaces: las invasivas, que requieren la inserción de electrodos dentro del tejido cerebral, y las no invasivas, que utilizan cascos o electrodos colocados sobre el cuero cabelludo. Cada enfoque tiene sus ventajas y desafíos. Las invasivas ofrecen una resolución mucho mayor, pero conllevan riesgos quirúrgicos y una mayor probabilidad de rechazo. Las no invasivas son más seguras, pero la señal que capturan es más ruidosa y menos precisa, lo que dificulta la traducción exacta de los pensamientos. Los ingenieros también luchan contra la latencia, ese pequeño retraso entre el pensamiento y la respuesta del dispositivo, y contra el ruido, interferencias que pueden distorsionar la señal. Cada cerebro es único, por lo que la calibración debe ajustarse individualmente, un proceso que puede llevar semanas de entrenamiento. Los beneficios que emergen de esta fusión son tan amplios como sorprendentes. En el campo de la rehabilitación, pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular están recuperando movilidad gracias a prótesis controladas directamente por la mente. En la educación, la posibilidad de descargar conocimientos directamente en el cerebro abre la puerta a un aprendizaje acelerado que podría reducir años de minutos. Los artistas como Ana están creando obras que nacen directamente de la imaginación, sin pasar por la barrera del medio físico. Y por supuesto, está el concepto de mind uploading, la idea de transferir la conciencia a un soporte digital para prolongar la vida. Aunque todavía es una visión a largo plazo, los avances actuales hacen que la conversación sobre la inmortalidad tecnológica sea cada vez más seria. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber cómo imaginas que cambiará tu vida esta tecnología. En los próximos segmentos exploraremos los dilemas éticos que surgen cuando la mente se vuelve accesible a través de circuitos, la amenaza de posibles hackeos que podrían manipular pensamientos, y la creciente brecha entre quienes pueden permitirse estos implantes y quienes quedan fuera. También analizaremos cómo diferentes gobiernos están intentando regular este territorio emergente
y qué propuestas existen para proteger la privacidad mental. Pero antes de seguir, recuerda que si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana para no perderte lo que viene. Ahora, adentrémonos en los dilemas éticos que surgen cuando la mente se vuelve accesible a través de circuitos. Imagina que cada pensamiento, cada recuerdo, cada deseo íntimo puede ser capturado, traducido y almacenado en una base de datos. La pregunta que se impone es, ¿quién tiene el derecho de poseer esa información? En un mundo donde la información es poder, la posibilidad de que corporaciones o gobiernos accedan a la actividad neuronal de una persona abre una puerta a un tipo de vigilancia sin precedentes. No se trata solo de datos de navegación o de compras, sino de los cimientos mismos de la identidad humana. Algunos expertos ya advierten que la privacidad mental podría convertirse en el último bastión de la libertad individual. Si un algoritmo puede predecir tus decisiones antes de que tú mismo seas consciente de ellas, ¿qué espacio queda para el libre albedrío? La respuesta no es sencilla, y la comunidad científica está dividida. Por un lado, los defensores argumentan que la transparencia total podría reducir la criminalidad, pues los impulsos violentos podrían ser detectados y neutralizados antes de que se materialicen. Por otro lado, los críticos temen que esa misma capacidad se convierta en una herramienta de control social, donde la disidencia sea erradicada antes de que pueda expresarse. Otro riesgo latente es la vulnerabilidad a hackeos. Un dispositivo implantado en el cerebro es, en esencia, una puerta de entrada a la red. Si un atacante logra infiltrarse, podría no solo robar información, sino también manipular señales neuronales. Imagina que un hacker pueda inducir sensaciones de dolor, miedo o incluso placer a voluntad. La idea suena sacada de una película de ciencia ficción, pero los investigadores ya han demostrado que es técnicamente posible interferir con la actividad eléctrica del cerebro mediante estímulos externos. La cuestión es cuánto tiempo tardaremos en desarrollar contramedidas robustas que impidan ese tipo de intrusiones. Mientras tanto, la incertidumbre genera una ansiedad palpable entre los usuarios tempranos, que se preguntan si están dispuestos a arriesgar su propia integridad mental por los beneficios potenciales. La brecha entre quienes pueden permitirse estos implantes y quienes quedan fuera es otro punto crítico. Los costos de los dispositivos, que incluyen no solo el hardware, sino también la cirugía, el seguimiento médico y el entrenamiento personalizado, son elevados. En un futuro cercano, podríamos ver una división clara entre una élite neurodigital capaz de potenciar sus capacidades cognitivas y físicas, y la mayoría que seguirá operando con la biología tradicional. Esa desigualdad no solo tendría implicaciones económicas, sino también sociales y políticas. Podríamos llegar a una sociedad donde la capacidad de aprender rápidamente, de comunicarse sin palabras o de controlar prótesis avanzadas sea un privilegio de unos pocos. La historia nos muestra que la tecnología, cuando se concentra en manos de una minoría, tiende a reforzar estructuras de poder existentes. Por eso, es fundamental que el debate público incluya a todos los sectores, para evitar que la neurotecnología se convierta en una herramienta de exclusión. En cuanto a la regulación, los marcos legales actuales están todavía en pañales. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos ha aprobado algunos ensayos clínicos, pero la legislación específica sobre la protección de datos neuronales aún no existe. En la Unión Europea, la propuesta de una normativa de privacidad cognitiva está en discusión, buscando establecer límites claros sobre la recolección y el uso de información cerebral. China, por su parte, avanza rápidamente en la integración de la IA con la biología, pero su enfoque regulatorio tiende a priorizar la innovación sobre la protección individual. Estas diferencias crean un mosaico global donde la misma tecnología puede estar sujeta a normas muy distintas, lo que a su vez genera incertidumbre para los investigadores y los usuarios. Frente a este panorama, varios grupos de ética han propuesto principios guía. Uno de los más citados es el principio de consentimiento informado ampliado, que exige que los participantes comprendan no solo los riesgos médicos, sino también las implicaciones de privacidad y de posible manipulación de sus pensamientos. Otro principio es el de equidad de acceso, que llama a los gobiernos a financiar programas de subsidio para que la tecnología no se convierta en un lujo. Finalmente, el principio de seguridad por diseño insta a los desarrolladores a incorporar capas de encriptación y mecanismos de detección de intrusiones desde la fase inicial del proyecto, en lugar de añadirlas como parche después. Con todo este contexto, llegamos al momento más emotivo del relato.
el testimonio de Miguel, el ingeniero neurocognitivo que, tras una grave lesión cerebral, decidió someterse a la implantación de electrodos en la corteza motora. La cámara nos muestra a Miguel en su laboratorio, rodeado de pantallas que visualizan la actividad eléctrica de su cerebro en tiempo real. Con el implante activo, él describe una sensación que él mismo llama una segunda voz. Esa voz, según explica, no es un sonido externo, sino una corriente de información que le indica cuándo y cómo mover su mano paralizada. Es como si mi propio cerebro tuviera un asistente interno que me susurra los pasos a seguir, dice Miguel comenta, mientras su mano, antes inmóvil, comienza a cerrar lentamente el puño. La imagen del movimiento sincronizado con la señal del chip en la pantalla genera una mezcla de asombro y esperanza. El presentador, con tono reflexivo, señala que lo que estamos presenciando no es una escena sacada de una novela futurista, sino la realidad tangible de un ser humano que, gracias a la inteligencia artificial, está recuperando una parte de su vida que creía perdida para siempre. La cámara se enfoca en el rostro de Miguel, donde se percibe una mezcla de emoción y determinación. En ese instante, el espectador no puede evitar preguntarse, ¿cuántas personas más podrían beneficiarse de esta tecnología si se superaran los obstáculos éticos y económicos? ¿Qué significa para la humanidad el hecho de que la línea entre lo biológico y lo digital se vuelva cada vez más difusa? Mientras la mano de Miguel se mueve con mayor fluidez, la narración profundiza en la idea de que la fusión cerebro-IA no solo restaura funciones perdidas, sino que abre la puerta a nuevas formas de interacción con el entorno. Imagina poder controlar dispositivos domésticos con solo pensarlo, o traducir pensamientos en palabras en tiempo real para personas con discapacidades del habla. Cada avance nos acerca a una era donde la comunicación será tan directa que las barreras del lenguaje podrían desvanecerse. Sin embargo, esa misma capacidad plantea preguntas sobre la autenticidad de la expresión. Si una idea puede ser transmitida sin pasar por la filtración consciente, ¿cómo definiremos la autoría y la responsabilidad? El relato avanza hacia una reflexión sobre la inmortalidad tecnológica. El concepto de mind uploading, que antes parecía una fantasía reservada a los escritores de ciencia ficción, ahora se discute en conferencias académicas como una posibilidad a medio plazo. Los científicos explican que, aunque la transferencia completa de la conciencia a un soporte digital sigue siendo un desafío monumental, los avances en la captura y recreación de patrones neuronales están sentando las bases para una futura convergencia. En ese sentido, la historia de Miguel se convierte en un microcosmos de lo que podría ser la evolución de la humanidad, una transición gradual donde la biología y la máquina se complementan, ampliando nuestras capacidades sin eliminar nuestra esencia. A medida que la conversación se vuelve más profunda, el presentador invita a la audiencia a participar activamente. ¿Qué piensas tú sobre la posibilidad de vivir más allá de los límites biológicos? ¿Crees que la tecnología debería ser una herramienta para prolongar la vida? ¿O temes que nos haga perder lo que nos hace humanos? Estas preguntas buscan generar un debate abierto en los comentarios, fomentando la interacción y la reflexión colectiva. Para cerrar, el video recapitula los puntos clave, los pioneros que están liderando la integración cerebro-IA, el funcionamiento técnico de las interfaces, los beneficios que ya están transformando la medicina y la creatividad, y los riesgos éticos que demandan una atención urgente. Se subraya la importancia de que cada espectador se informe, cuestione y participe en la construcción de un futuro responsable. Finalmente, el presentador agradece al público por acompañar este viaje al límite de la ciencia y la humanidad. Con una sonrisa, recuerda que la curiosidad es el motor que impulsa el progreso, y que cada pregunta, cada comentario, cada idea compartida contribuye a moldear el camino que estamos recorriendo. Si este contenido te ha abierto la mente, no dudes en darle like, compartirlo con quien creas que debería saberlo y suscribirte para seguir explorando juntos los misterios de la tecnología y la vida. Con esas palabras el video se despide, dejando al espectador con la sensación de haber sido parte de una conversación que apenas comienza, y con la expectativa de los próximos capítulos que seguirán desentrañando los secretos de la fusión entre el cerebro y la inteligencia artificial.